Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Funciones Cognitivas, Parte 3, Fisiopatología del Aprendizaje y la Memoria. Como ya hemos mencionado, la memoria es una entidad dinámica, que se caracteriza por estados en continua evolución. La memoria de largo plazo representa un cambio plástico del sistema nervioso central, implicando procesos de modificación de la eficacia sináptica. Estos ocurren inicialmente por modificación pre- o postsináptica de la neurotransmisión, como la facilitación posttetánica o cambios postsinápticos. Por último, se producen modificaciones plásticas, como el aumento del número de contactos sinápticos o la modificación de la geometría sináptica. Algunos aportes fundamentales los realizaron pioneros del área como William James, quien en 1890 postulaba lo siguiente: cuando dos procesos cerebrales elementales han estado activos juntos o en sucesión inmediata, uno de ellos, al repetirse, tiende a propagar su excitación en el otro. El gran neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal, a fines del siglo XIX, proponía que los procesos de aprendizaje y memoria son mediados por cambios en la estructura de las conexiones sinápticas. Por su parte, Donald Hebb publicó un libro crucial a mediados del siglo pasado, en donde presentaba el postulado que lleva su nombre. El postulado de Hebb indica que la actividad coordinada de una terminación presináptica y una neurona postsináptica fortalecerá las conexiones sinápticas entre ellas. En 1921, el zoólogo Richard Semon propuso el término engrama para denominar al conjunto de cambios neuronales que se dan durante el proceso de la memoria. Esta huella amnésica es el sustrato físico de la memoria de largo plazo en la maquinaria neuronal, y actualmente se cree que depende de los cambios a largo plazo en la eficacia de transmisión de las conexiones sinápticas relevantes y/o de los rearreglos estructurales de estas conexiones. Como vimos en la parte anterior de esta clase, no existe un único centro de la memoria, sino que se da un procesamiento en paralelo de la información involucrando múltiples estructuras cuyo rol puede ir variando durante la edad de la memoria. Eventualmente, la memoria termina almacenada de manera distribuida, posiblemente en los mismos circuitos que procesan la información sensorial y motora. Por ejemplo, en el sistema visual, la corteza inferotemporal es, además de una corteza sensorial secundaria, sitio de almacenamiento de engramas visuales. Detengámonos en postular entonces cuál es la relación entre la plasticidad sináptica y los procesos de aprendizaje y formación de la memoria. La hipótesis más aceptada actualmente postula que durante un proceso de aprendizaje se producen cambios plásticos en la eficacia de las sinapsis pertenecientes a los circuitos neuronales involucrados, inducidos por actividad sináptica intensa. Estas modificaciones y su persistencia en el tiempo constituyen la base fisiológica del aprendizaje y la memoria. Les recomendamos repasar el video de plasticidad sináptica de la clase 2 de esta asignatura. En el mismo, habíamos estudiado algunas propiedades y mecanismos celulares que ocurren en los procesos plásticos de corta y larga duración. Retomemos con un ejemplo de cambios que ocurren durante la plasticidad asociada al procesamiento de la memoria implícita. Por ejemplo, durante la sensibilización en el invertebrado marino Aplysia, se dan cambios a corto plazo que involucran un aumento agudo de la transmisión glutamatérgica mediado por la proteína quinasa A en el terminal presináptico de la neurona sensorial que trae la información de la estimulación al sifón, descrito en el video anterior. La sensibilización a largo plazo ocurre porque se desatan mecanismos que involucran la expresión génica, lo cual implica la síntesis de nuevas proteínas que modifican persistentemente la actividad de la proteína quinasa A y conducen a cambios en el crecimiento de la sinapsis. De este modo, podemos ver que estos procesos llevan a la remodelación morfológica de las presinapsis, aumentando el número y fuerza de las sinapsis en el caso de la sensibilización de largo plazo y disminuyendo el número de contactos y debilitando la sinapsis en la habituación a largo plazo. Como mencionamos, las ideas de Hebb tienen implicancias directas para comprender qué ocurre en los procesos de aprendizaje
ya que entre otras cosas postulan que las neuronas que se activan juntas permanecen conectadas. Una propiedad de la sinapsis tipo Hebb es que las sinapsis son reforzadas cuando la pre- y la postsinapsis se activan en forma sincrónica. Este tipo de antecedentes proveyó además el marco teórico para comprender el rol de procesos como la potenciación de largo plazo, o LTP en inglés, descrito en los años 70 en el hipocampo de roedores. Este tipo de plasticidad sináptica también lo discutimos durante la clase de neurotransmisión. Si recuerdan, el resultado de la estimulación tetánica en la vía colateral de Schaffer del hipocampo implicaba un aumento sostenido y duradero en la respuesta registrada en las células piramidales del área CA1. Ese aumento genera un refuerzo entre la presinapsis y la postsinapsis. En el trazado de la figura de abajo a la derecha, podemos ver que la potenciación de largo plazo hipocampal tiene además dos etapas. Una temprana que puede ser generada por un tren de potenciales de acción y dura entre 1 y 3 horas, y una tarea que requiere de al menos 4 trenes de estímulos y puede durar hasta 24 horas. Veamos entonces estos procesos en el contexto de cómo se procesan las memorias explícitas en los mamíferos. Recordemos que en la transmisión sináptica normal, el receptor NMDA está con su bloqueo de magnesio. En etapas tempranas de la potenciación, una despolarización suficientemente fuerte libera el bloqueo de magnesio del receptor NMDA, permitiendo la entrada de calcio. Es importante señalar que la salida del magnesio del poro del receptor NMDA depende críticamente de la despolarización de la membrana postsináptica. La inducción del LTP temprano ocurre cuando la concentración de calcio dentro del terminal postsináptico excede un valor crítico. Mientras que la inducción implica la activación transitoria de proteínas quinasas como PKC y calcio-calmodulina quinasa 2, el mantenimiento del LTP temprano se caracteriza por la activación persistente de las mismas. Estas quinasas primero fosforilan a los receptores AMPA existentes y así aumentan su actividad. En segundo lugar, median la inserción de receptores AMPA adicionales en la membrana postsináptica. También existe una señalización retrógrada hacia la presinapsis mediada por el óxido nítrico, que aumenta la liberación de neurotransmisores. Esto lleva a un aumento de la eficacia sináptica. Se cree que este tipo de mecanismos subyacen a los procesos de formación de las memorias asociativas, en donde la coincidencia temporal de los estímulos condicionado o incondicionado permite la apertura de los receptores NMDA y el aumento de la liberación de glutamato, aumentando la eficacia sináptica. De manera análoga a lo observado para la estabilización duradera de los cambios en el procesamiento de la sensibilización y la habituación, para el establecimiento del LTP tardío también es necesaria la remodelación estructural de la sinapsis. En este caso, podemos observar que la estimulación repetida lleva a un aumento sostenido del calcio postsináptico, activando la proteína quinasa A e induciendo su translocación al núcleo, donde fosforila el factor de transcripción CREB. Esta proteína CREB, fosforilada, activa la expresión de genes blanco que son responsables de las alteraciones estructurales necesarias para generar nuevos contactos sinápticos y reforzar los existentes. Al igual que la memoria de largo plazo, el LTP tardío depende entonces de la síntesis proteica. Vimos entonces un tipo de plasticidad crítico para la formación de las memorias. Pero existen muchos otros casos de plasticidad en el sistema nervioso. Por ejemplo, la reorganización de la corteza cerebral frente a la falta de estimulación o los cambios en neuroplasticidad por tratamientos de rehabilitación. Un caso bastante curioso es el del aumento del volumen hipocampal en taxistas. Un estudio determinó que los taxistas de Londres, quienes debían recordar y utilizar una enorme cantidad de información espacial para poder recordar y recorrer las calles de una ciudad muy grande, presentaban un agrandamiento del hipocampo, área crítica para la codificación de la memoria espacial. Además, el volumen del hipocampo posterior correlacionaba con el tiempo de antigüedad como taxistas. Por último,
trabajos analizando estudiantes de medicina revelaron un aumento en el volumen de la corteza parietal, asociado al entrenamiento intenso necesario para rendir el examen de residencia. Un descubrimiento sorpresivo de las neurociencias fue el hallazgo de poblaciones de neuronas nuevas en el cerebro adulto. Estas se limitan a dos tipos específicos de neuronas. Por un lado, las células granulares en el bulbo olfatorio, que se originan en la pared del ventrículo lateral y llegan migrando a lo largo de la corriente migratoria rostral. Por otro, las células granulares del giro dentado en el hipocampo, que se originan en la zona subgranular del mismo. Abajo a la derecha podemos observar una foto de neuronas nuevas ya diferenciadas, marcadas fluorescentemente en verde, ubicándose en la capa de células granulares del giro dentado, marcadas en rojo. Cuando se bloquea específicamente la neurogénesis hipocampal, es interesante notar que ciertos aspectos del aprendizaje y la memoria dependientes del hipocampo se ven afectados. Por otra parte, medios que aumentan la neurogénesis producen en general un aumento en el desempeño de ciertas tareas de memoria, involucrando a este proceso en algunos aspectos del procesamiento de la memoria. Es interesante mencionar que, si bien la neurogénesis adulta se estudió principalmente en roedores y aves, evidencias recientes indican que también existía en humanos, aunque en menor medida. Anteriormente, estudiamos aspectos de los mecanismos de formación de la memoria y ya comentamos sobre la pérdida fisiológica de la misma, el olvido. En esta parte, discutiremos la pérdida patológica de la memoria. Ya hemos comentado en otro video de esta clase que existen dos tipos de amnesia: la retrógrada, en la que se pierden los recuerdos de hechos ocurridos antes de una lesión o evento, y la anterógrada, en la que no podemos generar memorias de sucesos posteriores al sufrimiento del daño. La amnesia puede tener múltiples causas, como accidentes cerebrovasculares, convulsiones, tumores, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Existen además muchas y diversas causas de trastornos de la memoria, incluyendo infecciones, traumas o lesiones, entre otros. Un tipo de trastorno de la memoria es el síndrome de Korsakoff, que se desarrolla en personas malnutridas o en alcohólicos crónicos a causa de la deficiencia en la vitamina B1. Se producen déficits en la memoria episódica y está asociada a lesiones en los cuerpos mamilares y el tálamo medial. Pero seguramente la primera enfermedad que asociamos con alteraciones de la memoria sea la enfermedad de Alzheimer, una patología neurológica muy común y cada vez más prevalente. La demencia es un síndrome, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y actualmente incurable, cuyas manifestaciones básicas son la pérdida de la memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. Es por lejos la demencia más frecuente, afectando entre un 5 a 10% de la población mayor de 65 años y a un 40% de los mayores de 85 años. Existen otras demencias, como la vascular, la frontotemporal, la de cuerpos de Lewy, entre otras, con diferentes etiologías, presentaciones y regiones afectadas. El costo social y económico de esta enfermedad es enorme. A nivel económico se estima que en cientos de miles de millones de dólares, solo en Estados Unidos, solo en 2020. Para el 2050 superaría el billón de dólares. La combinación de la expansión demográfica en ciertos países, el envejecimiento de las poblaciones en otros y el aumento de la expectativa de vida lleva a la preocupante proyección de un gran incremento global de los casos en las próximas décadas, pasando los 125 millones hacia el año 2050. Esta enfermedad letal provoca una degeneración notable del cerebro, como podemos ver en esta figura que muestra la comparación entre un cerebro de un individuo sano a la izquierda y el de un paciente con una etapa avanzada de la enfermedad de Alzheimer a la derecha. Una de las primeras estructuras que se ven afectadas es el hipocampo.
El daño temprano en estructuras del lóbulo temporal medial es consistente con la presentación clínica inicial de la enfermedad, con déficit en la memoria declarativa. Aquí a la derecha de la imagen podemos apreciar la degeneración del hipocampo en un paciente de Alzheimer, así como el afinamiento cortical y el agrandamiento de los ventrículos, debido a la pérdida de parénquima cerebral. Las técnicas de imágenes como esta nos permiten determinar el grado de degeneración regional en pacientes a lo largo del progreso de la enfermedad. El estudio al microscopio de los cerebros de los pacientes de Alzheimer muestra atrofia y pérdida de neuronas, disminución de sinapsis, placas seniles y ovillos neurofibrilares. También encontramos neuritas distróficas, degeneración vacuolar, reacción inflamatoria glial con astrocitosis reactiva y angiopatía amiloide. La progresión patológica de la enfermedad se puede clasificar en etapas, y una de las primeras se caracteriza por la presencia de placas amiloides en el sistema límbico. Eventualmente, esta progresa abarcando la neocorteza, el tálamo anterior y núcleos monoaminérgicos del tronco encefálico. Veamos ahora en más detalle en qué consisten los agregados patológicos típicos de la enfermedad de Alzheimer. En un análisis post-mortem de cerebros de pacientes, podemos encontrar depósitos extracelulares insolubles, llamados placas seniles o amiloides, e intracelulares, denominados ovillos neurofibrilares. El componente fundamental de los depósitos extracelulares es la proteína beta-amiloide, que forma fibrillas y se agrega constituyendo las placas difusas y las placas neuríticas, estas últimas con núcleo denso y presencia de neuritas distróficas. Además, puede encontrarse la proteína ApoE. En cuanto a los depósitos intracelulares, constituyen los ovillos neurofibrilares, cuyo principal componente es la proteína tau. La proteína tau normal forma los puentes que mantienen correctamente unidos a los microtúbulos que conforman el citoesqueleto neuronal, pero en la enfermedad de Alzheimer se produce una hiperfosforilación anómala de la proteína tau, desensamblándose el citoesqueleto y dando lugar a la formación de los ovillos neurofibrilares, compuestos por filamentos helicoidales apareados. Ambos tipos de lesiones pueden observarse en una misma región del cerebro, como puede observarse en esta fotografía de un corte histológico de un paciente con Alzheimer. La proteína precursora del péptido amiloide, o APP en inglés, está codificada por el gen APP localizado en el cromosoma 21. Es una proteína transmembrana que, como mostramos en la imagen, presenta varios dominios funcionales. El péptido beta-amiloide es parte de esta proteína y se genera por un clivaje asociado a la actividad de una serie de proteasas. Aunque no se conocen bien las funciones de la proteína precursora del amiloide, los trabajos realizados en los últimos años han mostrado que intervienen diversos mecanismos, como los mencionados aquí. Aunque la enorme mayoría de los casos de Alzheimer son esporádicos, existe una pequeña proporción de casos familiares que representan menos del 1%. Dentro de esos casos familiares, se han identificado más de 50 mutaciones en el gen APP, así como muchas otras en los genes que codifican a las presenilinas 1 y 2, componentes de las secretasas que conforman un complejo proteolítico que cliva la APP y así forma el péptido beta-amiloide. El diagnóstico de un paciente con enfermedad de Alzheimer requiere la realización de una cuidadosa historia clínica que incluye el interrogatorio de la persona que convive con el enfermo, llamado test del informador. El estado mental se suele estudiar mediante la aplicación de un examen del estado mental conocido como Mini Mental State Examination o MMSE en inglés. Este examen, el cual estudiaremos en más detalle durante los trabajos prácticos de esta asignatura, se utiliza para explorar en pocos minutos la orientación, la memoria, la capacidad de atención y el lenguaje. Si la puntuación es inferior a 24, se debe hacer un estudio neuropsicológico más profundo. Entre los estudios bioquímicos se debe incluir el estudio de hormonas tiroideas, los niveles de ácido fólico y vitamina B12, la homocisteína y un test BRDL
para descartar otras causas de demencia como la sífilis. Aunque la punción lumbar es un estudio muy invasivo, el análisis del líquido cefalorraquídeo también es importante, ya que se pueden encontrar allí niveles elevados del péptido beta-amiloide. Por último, el análisis electroencefalográfico y los diferentes métodos de imágenes cerebrales también son útiles a la hora de diagnosticar esta enfermedad. Como mencionamos anteriormente, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad incurable que conduce irremediablemente a la muerte en unos 10 años y como tal, los tratamientos en la actualidad son paliativos. Existen medicamentos que permiten atenuar los síntomas de la enfermedad, sobre todo en estadios iniciales, como los anticolinesterásicos, que inhiben a la acetilcolinesterasa y aumentan los niveles de acetilcolina en la brecha sináptica, y los antiglutaminérgicos, que antagonizan a los receptores tipo NMDA. También se utiliza la psicoestimulación cognitiva. En los últimos años se están buscando nuevas aproximaciones al tratamiento de la enfermedad, como es el desarrollo de fármacos que inhiban a las secretasas, el empleo de ARNs de interferencia que silencian la expresión de algunos genes, inmunoterapia que bloquea la formación de agregados de beta-amiloide, entre otras. Repasemos entonces algunos conceptos clave de esta parte. En la plasticidad sináptica y memoria de corta duración, los cambios involucran modificaciones transitorias en canales de iones y en sistemas de mensajeros secundarios. Por otro lado, en la plasticidad sináptica y memoria de larga duración, se requiere de síntesis de proteínas y cambios estructurales en las conexiones sinápticas. La plasticidad en el sistema nervioso central va más allá de los procesos que subyacen a la formación de la memoria, ya que constituye un mecanismo recurrente en el funcionamiento del mismo. Así como existe la pérdida fisiológica de la memoria, existen trastornos que llevan a la pérdida patológica de la misma, como la amnesia, que puede ser tanto retrógrada como anterógrada, o enfermedades como el síndrome de Korsakoff o el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una demencia neurodegenerativa progresiva e incurable, caracterizada por la pérdida de la memoria y el deterioro de las funciones cerebrales. A nivel patológico, presenta 3 lesiones típicas, inicialmente en el sistema límbico, pero luego en otras regiones cerebrales, incluyendo la neocorteza. Estas son: 1. Pérdida difusa de neuronas. 2. Placas amiloides, que son depósitos extracelulares insolubles que contienen el péptido beta-amiloide. Y 3. Ovillos neurofibrilares, que son acúmulos insolubles intracelulares compuestos primordialmente por filamentos de la proteína tau hiperfosforilada.